Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Ciudad de México, con la participación, ¿no?, de mis compañeros, el doctor Javier Camargo y el doctor Roberto Domínguez Cáceres, que me han honrado, ¿no?, con la confianza, ¿no?, para poder coordinar esta sesión. Un servidor, que es el doctor José Antonio García Ayala, ¿no?, que representa, ¿no?, a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional, que son las dos instituciones encargadas, ¿no?, de coordinar este seminario, que pues ya lleva de manera conjunta, pues ya desde el año 2018, ¿verdad? Que lo vayamos haciendo primero en la sede Regina, y por cuestiones de la pandemia, ¿no?, nos mudamos a diferentes plataformas del Zoom y de Meet para poder desarrollar estas sesiones, y esperemos en el futuro poderlo ya hacer de manera híbrida, volviendo a la sede Regina, pero conservando nuestra, digamos, permanencia, nuestra difusión en paralelo, ¿no?, a través del Internet. Entonces, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, pues ya lleva realizando este seminario, pues desde hace varios años atrás, en colaboración con la Cátedra ONU, ¿no? Y yo, con respecto a esos temas, ¿no?, y otras instituciones, Secupa y otras más, ¿no? Entonces, muy importante, recuerden, antes que se me olvide, ¿no?, este seminario, esta sesión y otras más se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Seminarios Permanentes, ¿no?, donde podrán, pues podrás consultar en otros momentos, ¿no? Entonces, también es importante, ¿no?, que les recuerde eso. Y bueno, no me queda otra más que empezar a presentar a nuestro invitado, ¿no?, que amablemente, ¿no?, nos va a dar esta conferencia. Él es Fabián Pastor Cruz, maestro, que es estudiante actual del doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Él nos trae una conferencia que se llama Democratizar la ciudad y las nuevas masculinidades, que va muy relacionada con su tesis de doctorado, ¿verdad?, que él estaba desarrollando, y y que toca, digamos, temas muy interesantes, ¿no?, para todos los que nos interesa esta perspectiva de género en su interrelación con la paz, ¿no?, entendida como una conciliación entre los diferentes, ¿no? Entonces, no me queda otra más que ahora sí darle la palabra a Fabián para que nos Gracias. haga el favor, ¿no?, de presentarnos su ponencia. Pues muchas gracias a todos. Primero, bueno, agradecer por la presencia, la oportunidad y en particular agradecer a los coordinadores, al doctor José Antonio García Ayala, al doctor Roberto Domínguez Cáceres y al doctor Javier Camargo por este espacio. Creo que es un espacio muy importante, sobre todo en una dinámica que es muy de relevante poder encontrar discursos, conversaciones y llegar a soluciones prácticas. Entonces, en ese sentido, el tema que hoy les voy a exponer está relacionado a dos líneas principales. Una es lo que son la democratización de la ciudad y la otra es las nuevas masculinidades. Estos componentes se pueden entender como un ejercicio que son cada vez más necesarios y que se van presentando en otros lugares en el mundo, en otras ciudades, con el propósito de llegar a encontrar un mejor equilibrio entre sociedades y, por supuesto, lograr la paz. En nuestro país, desafortunadamente, en los últimos 15 años, este componente de paz se ha ido degradando y hay varios elementos. Algunos son económicos, otros pueden ser políticos,
pero al final necesitamos retomar lo que nos puede ayudar como uno de muchos componentes para poder alcanzar la paz. Bueno, en este sentido, cuando hablamos de nuevas masculinidades, cuando hablamos de democratizar, es un concepto que en México todavía está trabajándose para poder alcanzarlo. Y bueno, y trabajar con ejemplos precisos y claros es lo que más nos puede ayudar. Cuando pongo el ejemplo, en mi caso, cuando era adolescente, la persona que me apoyaba en casa tuvo a bien pues meter un traje, uno de mis trajes a la lavadora. El traje quedó pues destrozado y a partir de ese momento decidí que pues me iba a hacer yo cargo de lo que era lavar y planchar. Yo no sabía que era un tema de masculinidades y mucho menos que existía algo que se llamaba nuevas masculinidades. Seguí avanzando y, y ya motivado con esta práctica, pues empecé a tomar algunas otras actividades en casa. Lavar los trastes, que generalmente cuesta mucho trabajo. Después de ahí me fui ampliando a otras actividades que incluía primeramente pues la casa. A partir de eso, ya más motivado, sin todavía tener una idea de qué era el concepto del género y mucho menos en profundidad las masculinidades, empecé a investigar. Llegué a algunos teóricos y me encontré con una investigación en una universidad egipcia y hace un ejercicio interesante. Entonces yo quise reproducirlo con mi familia para ver cómo era el escenario en cuestión del género. Tomé a 3 generaciones de mi familia, mis tíos, mis primos y mis sobrinos, todos hombres, para que pudiera analizar, contrastar y llegar a algunas conclusiones sobre cómo, cómo vamos desarrollando el tema de la masculinidad. En la primera generación me encuentro que pues mis tíos prácticamente están cerrados a los cambios, ¿no? Es una, es una edad en donde generacionalmente pues no hacían actividades en casa, la principal actividad era el trabajo y hasta ahí, muy pocas funciones extras del trabajo. Después, en la segunda generación, me encuentro otro escenario ya muy cambiante. Todavía algunas cosas rígidas, pero ya hay más flexibilidad. Por ejemplo, mis primos ya empiezan a cuidar a los hijos, empiezan a hacer unas actividades en casa, empiezan a ordenar ciertos espacios y bueno, ya se ve que el modelo empieza a cambiar. Donde definitivamente cambió es con mis sobrinos. Unos por necesidad, otros por subsistencia. Si no se atienden, pues difícilmente va a venir alguien para poderlos apoyar. Este ejercicio a mí se me hace muy importante, sobre todo analizarlo para ver en dónde estoy parado en el tema de las masculinidades. Sobre todo porque los ejercicios prácticos nos pueden ayudar a observar cómo está esta realidad. Entonces, siguiendo en el camino, me vuelvo a encontrar con algunos teóricos, empiezo a ver ya los temas principalmente de género y veo que el género es prácticamente estudios sobre las mujeres. Hay un punto que me parece interesante. ¿Cuáles son los roles que en estos cambios de actitudes se están desarrollando? Y empiezo a encontrar varios casos muy interesantes, que no los hubiera pensado, sobre todo en lugares tan rígidos como
pues los Emiratos Árabes Unidos, algunos países pues más orientales, en donde se empiezan a desarrollar. Y este es un caso. Empieza aquí la división del trabajo en la empresa Emirates. Son dos, piloto y copiloto mexicano, mexicanas que están piloteando el Airbus A380. Totalmente cambiaron los roles. Esta es una nueva forma de apreciar cómo los modelos están tomando rumbos distintos a pesar del escenario pues tan cerrado que puede representar el mundo árabe. Y siguiendo avanzando también en la investigación, me encuentro con un trabajo de una fundación que se llama GENDES, Género y Desarrollo. Y en el trabajo que ellos hacen, su principal interés y aportación es el trabajo con hombres. Entonces empiezo a ver y me topo con esta fotografía. Si bien esta fotografía nos puede decir todo y también nos puede decir nada, es un contraste en lo que debiéramos empezar a hacer estos cambios graduales. No sé si llegar a los extremos sea una fórmula tan eficiente para poder encontrar el equilibrio, pero sí que de manera natural vayan evolucionando estos procesos. Entonces, esta fotografía se me hace un poco la representación de lo que pudiéramos en un momento aspirar como sociedad en función de encontrar una nueva forma de equilibrio. Y entonces analizando las nuevas masculinidades y en dónde ocurren, porque las nuevas masculinidades no se dan de la nada, se manifiestan en algún lugar, en el espacio público. Ese espacio público es la ciudad, en el territorio, pero también en nuestras viviendas, en nuestras familias, con nuestros círculos de amistades. Entonces, empezando a profundizar, a observar cómo estas nuevas masculinidades empiezan a tener materialidad, pues el mejor espacio para ello es la ciudad. La ciudad con todo lo que implica. Vivienda, trabajo, comercio, y bueno, una serie de elementos que hacemos en la vida cotidiana. Y es muy simple. La ciudad, desde un aspecto de democratización y las nuevas masculinidades, como un cambio de mentalidad en la forma en la que la hombría se ejecuta, se proyecta y las consecuencias que tiene. Donde estos dos elementos se cruzan, es el punto en donde podemos encontrar esa paz que estamos buscando, primero como sociedad y después en nuestros espacios urbanos, en nuestros espacios públicos. Hoy, pues hemos visto en promedio las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estima o las estadísticas dicen que hay cerca de 75 en promedio, 75 feminicidios diarios. Y esto tiene que ver por una serie de móviles, pero no se han estudiado todavía pues la personalidad de los perpetradores. Entonces, donde podamos cruzar tanto la ciudad como las masculinidades y cambiar los modelos de cómo estamos concibiendo la ciudad a través de una ciudad democrática y unas nuevas masculinidades, podremos aspirar a un ejercicio de paz. Entonces, bueno, vamos a entrar a lo que sería el concepto de democratizar la ciudad. ¿Qué implica esta nueva forma de pensar la ciudad? ¿Qué elementos tendríamos que ajustar o reajustar, diseñar o inclusive experimentar para esta democratización? Tomando a Jordi Borja y la ciudad conquistada,
se pregunta si la ciudad ha muerto, si lo que vemos es algo que ya no tiene remedio o estamos condenados a mantenernos, pues porque aquí está el empleo, aquí está aparentemente las mejores condiciones de vida. Y él dice algo que es interesante. La ciudad es algo, es la globalización es lo que la mata. Antes fue metropolización, después la revolución industrial y los modelos barrocos y pues se extiende, por supuesto, hasta el periódico, hasta al cambio histórico y así hasta llegar al desarrollo urbano que hoy tenemos y finalmente pues decretar la muerte de la ciudad. Yo no comparto esta postura. Yo creo que a pesar de los escenarios que podamos tener, pues las ciudades se reinventan, se reconstruyen con sus ciudadanos y de ahí es donde parto en esta democratización. Primero, y como bien dice, retomando a Jordi Borges, un poquito qué es lo que sucede con las ciudades y cómo expresan su carácter, el carácter urbano. ¿Qué, tiene qué tienen que enseñarnos las ciudades? Por una parte, las ciudades se expresan y crean su personalidad mediante las guerras. Si vemos el caso de las ciudades alemanas, los casos de las ciudades japonesas, son un buen ejemplo de cómo esa resiliencia ayuda a su favor o les favorece para poder construir no solamente estructuras urbanas, también nuevas sociedades o sociedades en donde se reinventan y se ajustan a los cambios actuales, a las necesidades actuales y las próximas que vendrán. También el cambio climático. Actualmente el cambio climático es quizás, o lo escuchamos cotidianamente como uno de los principales problemas. El cambio climático lo vemos en inundaciones, en temperaturas superiores a 45 grados centígrados. Esto sucede mucho en la península arábica, en donde cada vez la temperatura está subiendo en un periodo de 5 años 1 a 1.5 grados. Temperaturas que en verano pueden llegar a 50 grados y donde el consumo energético principalmente es en aire acondicionado, lo que provoca pues que su huella ecológica sea prácticamente negativa, ¿no? Entonces, empezamos a ver estas alteraciones por el cambio climático, cómo afectan a las ciudades. Tenemos ahora los problemas de migración. Tenemos 10 años, al menos en los años recientes, de procesos de migración muy densificados, de África, Europa, igual de Medio Oriente hacia Europa, a Estados Unidos, México, Estados Unidos. Entonces, los movimientos de migración también revelan el carácter urbano de nuestras ciudades. Otro problema que también se está desarrollando es la sobrepoblación. Cada vez vemos ciudades saturadas, ciudades en donde la capacidad de los recursos naturales cada vez se va escaseando. No podemos decir que ya no hay, se escasea, pero sí ya empiezan a tener problemas de escasez. Esto implica que una sobrepoblación haya más consumo, se encarecen los productos, se elevan los precios y tenemos una serie de repercusiones pues, en la sociedad, en las ciudades, inclusive esa sobrepoblación requiere mayores bienes y servicios y en el tema urbano hay un mayor desgaste en la infraestructura, no alcanzan las ciudades en su territorio a poder ofrecer la dotación de bienes y servicios. El metabolismo urbano, en este sentido, empieza a alterarse y pues tenemos problemas de sobre explotación de mantos acuíferos, acumulación de basura,
problemas de gases de efecto invernadero, gas metano, un consumo excesivo en energía para cumplir con las necesidades de las ciudades. A esto también se agrega la violencia en general, y no se descarta tampoco la violencia de género. Estas violencias son cada vez más agresivas, pero también derivado de otros fenómenos. Antes eran pues violencias derivados de aspectos de vivir la ciudad todos los días. Hoy vemos violencias derivados del narcotráfico y de actividades ilícitas. El mismo libre mercado que está abriendo la puerta para que los bienes y servicios fluyan sin restricción, pues eso también produce un nivel de violencia. Aquí lo agravante es cuando llega a esta violencia de género. Y violencia de género, aclaro, no es solamente la violencia que se ejerce contra las mujeres, sino esta violencia que vamos padeciendo todos, mujeres, hombres, y que en este mismo espacio, en este territorio, pues somos partícipes de estos problemas y estos conflictos. Y bueno, otro aspecto que determina el carácter de la ciudad son los terremotos. Los terremotos dejan una huella muy marcada, no solamente en el aspecto urbano, sino en la población. Y todos estos conjuntos de elementos pues van desarrollando la personalidad de nuestras ciudades. La ciudad de Japón, por ejemplo, tiene una relación, la ciudad de Tokio, Yokohama, tiene un vínculo muy cercano con la Ciudad de México por el tema de los terremotos. Inclusive, tanto hay intercambio en cuestión de estructuras, de sismos, comparten sistemas parecidos en la alerta sísmica, precisamente por estas cuestiones del carácter urbano. Entonces, estas relaciones nos van conectando con el mundo, pero también nos van conectando cada vez más con lo local. Y bueno, vamos a entrar a ver cómo actúa esta ruta, cómo es esta democratización. Esta democratización implica primero un cambio de mentalidad. Si no producimos un cambio sobre estas mentalidades, cómo vemos la ciudad, cómo vivimos la ciudad, cuál es el contexto en el que vivimos, quiénes son sus usuarios y usuarias, de qué forma estamos alterando y modificando la estabilidad de la ciudad, pues es muy complejo poder crear algún cambio, un cambio sustancial. Y el otro punto es rediseñar el actual mundo del trabajo. Si no ponemos acciones concretas, si no definimos nuevos aspectos que tengamos que cambiar a través del trabajo, entonces es muy difícil que podamos alcanzar más elementos de una nueva, de construir pues, una ciudad más incluyente. Y bueno, este proceso de democratizar en particular, en el cambio de mentalidad, quiero señalar algunas precisiones. Primero, que democratizar no se reduce a un tema exclusivo de votación. Lo hemos entendido como un punto de sufragio, como aquel derecho que tenemos todos para poder ejercer la votación. No, es un nuevo cambio sobre la manera de obtener oportunidades para todos, que sea en la misma igualdad de condiciones, que haya total participación de la sociedad, que sea un mismo trato, que sea un espacio, que haya usos y actividades sin distinción en cualquier parte de nuestro país, y que estos elementos ayuden a enriquecer a la sociedad. Hay varios casos aquí que nuestra ciudad y nuestro país ha vivido en ese sentido.
Muchos, en su mayoría, han sido tecnológicos. Y voy a poner un caso antes de proyectarles este video. Por ejemplo, el teléfono, la telefonía celular. Cuando inició la telefonía celular, se hizo, en México inició a finales de 1970. Fue prácticamente una empresa francesa quien trajo a través del sistema Matra los primeros dispositivos para probar pues la telefonía móvil. Después, en la década de los 80, Usacell introdujo al mercado el servicio de telefonía. El servicio era prácticamente pues para ricos, quien pudiera pagar tanto el teléfono como el servicio. En los 90 se empiezan a reducir costos, empieza a tener mayor penetración en el mercado y bueno, para el 2000, 2005 prácticamente se libera este servicio para todos. Hoy en día yo diría que es casi imposible que alguien no cuente con un teléfono celular. Se democratizó la telecomunicación, pero no solamente democratizar este servicio produjo un solo cambio. Hubo un efecto dominó en donde se democratizó la información. ¿Por qué? Porque con esta apertura en la telefonía tenemos acceso al Internet y con el Internet a un mundo de información disponible. Entonces, este cambio de mentalidad, de democratización, hizo que prácticamente llegue el servicio para todos. Y bueno, voy a poner un caso que me parece relevante, sobre todo hablando de esta democratización y un efecto que sucedió muy recientemente, esto fue en Arabia Saudita, sobre el derecho de las mujeres a poder manejar. Eh, Se los comparto y si hay algún problema con el video, por favor, coméntenmelo. Ok. Eh, ¿Tiene audio el video? Sí, ¿se Ah, escucha? no, no se escucha. Ah, no, Eh, no se escucha, perdón. no, no se escucha el audio. A ver. Bueno, ¿tiene subtítulos? Voy a, creo que tiene, Ujú. voy a dejar los subtítulos. Sí. Otro aspecto, si puedes poner la pantalla más en grande, la presentación Sí. completa para ver si puede ver mejor. Ándale, mucho mejor. Gracias.
Bueno, aquí este video se me hace muy representativo porque precisamente es un cambio de mentalidad. En México no tenemos estas condiciones y para nosotros poderlo inclusive interpretar casi no tiene sentido. Pero esta es la idea. ¿Cómo podemos cambiar esta mentalidad? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué aspectos de la vida cotidiana tenemos que empezar a migrar hacia una nueva realidad y donde se puedan lograr eh, pues diferentes actuaciones en la vida cotidiana? Entonces, este video en donde las mujeres ahora en Arabia Saudita pueden manejar fue un hito para el país. Era un derecho que se venía exigiendo. Había un grupo de activistas femeninas tratando de poder impulsar esta libertad, este derecho, y hasta que se logró. Hay otros que se están empezando a abrir. Y cuando esto sucede, el espacio en donde ocurren son las ciudades. Ahí empieza este concepto de democratizar. No es solamente una idea de votación, es una idea de oportunidades para todos, en donde toda la sociedad pueda compartir derechos. Las libertades en este sentido, eso es lo que pretenden, que se puedan democratizar las libertades. Gente de la ciudad, gente rural, gente de diversas comunidades, todos podamos acceder a los mismos derechos a través de los cambios de mentalidad, que es la vía sería la democratización. El siguiente punto al que me refiero también sobre esta ruta es rediseñar el actual mundo del trabajo. Sabemos que hay exigencias, necesidades, pero si no cambiamos los patrones de trabajo actuales, es muy difícil también que podamos lograrlo. Regresando un poco al video de Arabia Saudita, el trabajo tuvo que cambiarse. No solamente se cambió la mentalidad, se tuvieron que cambiar las formas de cómo se presenta ese trabajo, poder integrar a las mujeres y cómo empiezan a evolucionar los procesos del mundo del trabajo. Este es un video que quiero proyectarles también, precisamente de lo que refleja nuestra situación actual en el trabajo. Es un video muy bueno que es de Charles Chaplin, Los tiempos modernos. Y aquí lo interesante es ver pues la monotonía del trabajo, el grupo o el trabajo de hombres y cómo en este afán de la productividad, de la eficiencia, pues hemos ido desgastando un poco el trabajo con las mujeres, el trabajo conjunto y cómo de manera mecanizada estamos construyendo nuestras ciudades. Y esta forma mecanizada está también afectando o impactando en el desarrollo de la sociedad. Primero, vemos elementos, no hay mujeres, la participación es totalmente de hombres. Vemos sistemas mecanizados, en donde cada vez la interacción se reduce a las máquinas. También es un sistema en donde pues estamos llevando nuestra vida social, económica, inclusive política, a rendimientos que se pueden entender rendimientos crecientes, con el aras de la eficiencia. Entonces, estos elementos están afectando las relaciones humanas, el género principalmente. Y por esa parte es importante rediseñar el mundo del trabajo. Si vamos a continuar con estas prácticas, va a ser muy difícil que podamos migrar a nuevos modelos, a una sociedad más justa, más incluyente. Necesitamos mayor participación comunitaria. También
la innovación social. En este video me queda claro que hay innovación tecnológica, pero no podría decir que hay esta innovación social, ¿no? Al contrario, el jefe vemos que lo presiona para que regrese a su trabajo, que si se descuida la cadena de producción, pues cae. Y en ese sentido, pues no estamos, el modelo que estamos teniendo no está funcionando bien. Por eso, rediseñar el actual mundo del trabajo es indispensable para la democratización de la ciudad. Ah, perdón. Entonces, vamos a la definición. ¿Qué es democratizar la ciudad? Es crear marcos legales y prácticas que incorporen ampliamente principios de accesibilidad, transparencia y registro en beneficio de la sociedad. Estas prácticas se pueden entender desde la ciencia, las telecomunicaciones, la movilidad, la educación, los sistemas de salud, el Internet, la vivienda, medio ambiente, igualdad, equidad, paridad de género y otros. Todos estos elementos hoy los vemos. A lo mejor no los analizamos a profundidad porque los utilizamos prácticamente en nuestra vida cotidiana, pero ya están cada vez más dentro de esta democratización. Tenemos hoy, todos los que estamos aquí trabajamos en el marco de la ciencia. Nuestra vida está en función de telecomunicaciones y la práctica y el ejemplo más claro, pues son todos estos dispositivos que estamos utilizando. Una movilidad, tanto en movilidad urbana, en transporte, pero también en esta movilidad social que se está generando gracias a esta democratización. Vemos mayores niveles educativos, aunque también ha sido ahí un conflicto entre los que ingresan al sistema educativo, los que ascienden en el sistema, la terminación de los estudios y pues seguir avanzando en los estudios de posgrado. Vemos las deficiencias en el sector salud, pero al mismo tiempo se están aperturando mayores canales y de mejor atención para toda la población. El Internet, que ya es casi, o si no es que más, o al mismo nivel que la electricidad. Programas de vivienda, mejoramiento de vivienda, rehabilitación de vivienda, acondicionamiento. Ahí en vivienda, pues el Infonavit ha trabajado mucho para poder ampliar estos mecanismos y que la vivienda se democratice la vivienda, ¿no? Desde adquirir, desde remodelar, desde hacer una serie de mejoras, remodelaciones. Ya hay mecanismos que el Infonavit está apoyando. Por supuesto, el medio ambiente, que es una preocupación que hoy todos tenemos, pero que en este punto todavía no ha alcanzado esa democratización. Por ejemplo, en la Ciudad de México había 4.5 millones de vehículos hace 4 años. Ahorita seguramente cada año van ampliando. Una noticia que me pareció muy interesante, pero al mismo tiempo grave, es que en la India cada mes aumentan 500,000 vehículos nuevos al parque vehicular. Si de por sí ya en la India es un caos, cada mes que aumenten 500,000 vehículos, pues se produce un verdadero caos y por supuesto el medio ambiente. Tenemos en este tema de la democratización está la igualdad, la equidad, la paridad de género. Hoy los movimientos de los grupos feministas es una expresión de esa democratización y sobre todo de cómo se está democratizando nuestra ciudad. Eh, el que haya espacios para la difusión de necesidades, de sus necesidades, de los conflictos que están sucediendo, de la expresión a través de los espacios públicos, es un ejemplo de democratizar. Y hay otros que podríamos pues sumar, pero
pero no habría tiempo para abordar cada uno de ellos. Esta democratización cumple un metabolismo. Y primero, que las ciudades son redes dinámicas, es decir, dentro de ellas desarrollamos nuestra vida social, económica y política. El grado, hasta qué punto son reflexivas e incluyentes, es decir, todas las ciudades atienden sus necesidades, sus inquietudes de la misma manera. La Ciudad de México ha atendido de la misma forma que el tráfico en Copenhague, o lo ha atendido igual en ciudades como Houston o Los Ángeles. ¿Cómo son esos grados de reflexión que tienen las ciudades? ¿Y cómo son incluyentes? Es decir, el vehículo, como lo hemos visto, es para todos, es una modalidad de transporte que podemos todos poseer o solamente algunos. ¿Y cómo representan estos espacios? Pensar en Holanda, en Ámsterdam, de inmediato nos vamos a las bicicletas. Esos espacios son lo que empiezan a representarnos nuestra vida cotidiana. También los aspectos centrales de la vida urbana actual. Las ciudades cada vez son más modernas porque la sociedad se moderniza. Específicamente cuando estas ciudades empiezan a tener conceptos como las smart cities, vivienda sustentable, movilidad sustentable, un medio ambiente más limpio, cuando las formas de empleo están cambiando. La pandemia nos hizo radicalmente cambiar las formas de empleo. Hoy lo hacemos de manera virtual, hoy cada vez los sistemas digitales pues nos favorecen a evitar esta movilidad que podría ser muy positivo, pero al mismo tiempo pues generan daños sociales. Y la igualdad de género. Estos aspectos centrales entonces nos ayudan a modificar nuestra vida urbana. También se puede mejorar la calidad de la ciudad si se democratiza el grado de toma de decisiones. En ese aspecto yo puedo afirmar que sí, porque cuando se democratiza, se incluye a la participación ciudadana, se escucha las necesidades, se escuchan proyectos específicos que esa población requiere. No es voy a hacer algo por ocurrencia, porque es costo efectivo, es positivo, es costo efectivo y hago cualquier desarrollo, ya sea comercial, habitacional, y no incluyo la participación ciudadana. Por eso, la participación ciudadana es vital para democratizar nuestras ciudades. Las acciones que se ejecutan pueden interpretarse como soluciones técnicas y eficientes. En estos puntos, si el proyecto es un proyecto que realmente tenga sustentabilidad a largo plazo, que se mantenga en el tiempo, que la población lo utilice, por supuesto que pueden interpretarse como soluciones técnicas eficientes. Hay algunos proyectos. Yo recuerdo la Alameda Oriente, al lado de lo que es el extiradero de basura Bordo Poniente. Ese terreno era parte de ese tiradero. Cuando se estableció sanearlo, se invitó a la población para que participara en un proyecto que pudiera tener ese espacio. Y la solución fue crear la Alameda Oriente. Ahora es un parque temático y tiene murales, tiene áreas verdes, tiene un sinfín para hacer actividades. Lo más fácil y lo más, digamos, atractivo hubiera sido hacer un desarrollo de vivienda, hacer un desarrollo comercial y decir que pues, fue un buen proyecto. En ese sentido, la solución de poner la Alameda Oriente ha sido mucho más eficiente porque produce una integración social a la comunidad que está ahí
en pues parte del lago de Texcoco y toda esta zona del oriente de la ciudad. Bueno, las ciudades también se componen de redes dinámicas que tienen una vida social, económica y política. ¿Qué tan incluyentes y reflexivas son? Esa es la pregunta. Y tenemos varios elementos. Por ejemplo, el Big Data, la economía del conocimiento, el Internet de las cosas y la industria 4 son ahorita elementos que nos están apoyando o en teoría nos debieran apoyar para poder hacerlas más inclusivas, más incluyentes. Ahí tomo un poco lo que dice Jane Jacobs al respecto y dice que el complejo entramado de diferentes usos en las ciudades no son una forma de caos, por el contrario, representan una forma compleja y altamente desarrollada de orden. Pongo estos casos. Esta información, el Big Data, la economía del conocimiento, el Internet de las cosas, nos están ayudando a poder generar información, datos en tiempo real para poder, sobre todo, y lo pongo en el contexto que yo lo estoy manejando, los temas de género. Podemos empezar a generar estadísticas, información en tiempo real de los delitos que se cometen. Eh, podemos hacer una serie de definiciones gracias a estos mecanismos hiperconectados a estas redes dinámicas. El C5, por ejemplo, ha sido un elemento tecnológico derivado, emanado de este Big Data, que nos permite conocer móviles sobre las violencias de género, nos permite conocer puntos conflictivos, nos permite identificar inclusive a perpetradores. Entonces, en este mundo de hiperconectividad y en este mundo que pueden también verse como de forma caótica, existe esto que dice Jane Jacobs, que representa una forma compleja y altamente desarrollada de orden. Bueno, las decisiones de democratización, como lo hemos visto en el caso anterior, en el caso de la Alameda Oriente, pues las decisiones de democratización surgen en las escalas locales y barriales. A medida de que lo veamos de cerca y por dentro, podemos ubicar cuáles son las necesidades, qué es lo que requiere la población, y cuando eso se hace, cuando eso se logra, estamos democratizando nuestros espacios, nuestra ciudad. Este es un ejemplo del Parque Cuitláhuac, de recién, es un proyecto que recién se inauguró y antes era el tiradero Santa Cruz Mellehualco. Se convocó a la población y la solución fue pues hacer un parque para la comunidad, para la colonia de Santa Cruz Mellehualco. García Vázquez hace un análisis, bueno, cito a García Vázquez, y en un texto que me parece interesante que él tiene sobre Antípolis. Es un estudio que él hace sobre cómo se van desvaneciendo las ciudades, principalmente en Estados Unidos. Y esto lo pongo porque nosotros, por la proximidad, parece que nuestro modelo, quisiéramos interpretar los modelos americanos. Y él dice 4 pilares importantes, que la urbanidad ha sido definida como un sistema de valores colectivos, permanencia, diversidad, memoria y consistencia. Esta reflexión él la hace en relación a las ciudades americanas, que realmente donde dice ciudades como Houston ya no tienen permanencia, sino que si algo no es costo efectivo, hay programas para demolerlo y viene la nueva ciudad. Diferenciación múltiple. ¿Acaso es lo más adecuado? En Los Ángeles, por ejemplo, hay una fusión muy interesante
No sé si eso sea un caso de ejemplo o que valga la pena tan solo investigarlo, pero hay un fenómeno que se está dando, el Japán chicano, la sociedad Japán chicano. Esta diversidad, esta diferenciación múltiple también genera un sistema de valores colectivos que dice García Vázquez. Hay una memoria que es una sustancia histórica, todas las ciudades las mantenemos y tratamos de conservarlas, e inclusive retroalimentarlas con nuestras prácticas cotidianas. Y una consistencia, que es esta materia construida. Entonces, pasando a esto, vemos ciudades como Nueva York, que se nos ha presentado, o a lo largo de los últimos años, como aquella ciudad democratizada, en donde hay libertades para todos, donde es el sueño americano y prácticamente podemos alcanzar todo lo deseado, ¿no? Tanto en la parte urbana como en la parte personal. Yo dudaría de esto, pero ha sido el modelo que se nos ha presentado como el ideal. Tenemos a Toronto, Canadá. Toronto, Canadá fue una de las primeras ciudades en donde trabajaron la perspectiva de género en el urbanismo. Hubo una serie pues de teóricos analizando el tema de la diversidad. Toronto, sobre todo Toronto, es la ciudad más grande de Canadá y tiene una amplia diversidad por la inmigración, de, pues tiene una gran diversidad cultural. Esto, por supuesto, que exige y fuerza a las autoridades a tener que modificar estas formas de ver la ciudad. Actualmente Canadá goza de ser uno de los países con mayores libertades y Toronto pues es una ciudad altamente democratizada en el trabajo, en la cultura, en la sociedad, en las mentalidades. Tenemos otro caso que también es muy interesante y es el caso de Estocolmo en Suecia. Suecia también ha sido un país que recibe mucha inmigración, sobre todo pues de Europa del Este, de países en guerra, Afganistán, Siria, y ha sido un país que culturalmente es abierto a las transformaciones culturales. Entonces, Estocolmo ha trabajado también mucho para convertir sus ciudades en ciudades más, más demócratas, donde las posibilidades para todos prácticamente estén resueltas. También, bueno, París, Francia, por excelencia ha sido también cuna de las libertades. Yo creo que ahí París está más que estudiado en esta materia y, bueno, es un ejemplo también de cómo existe esta democratización, cómo se presenta el modelo. Otro caso que es un poco más complejo es el caso de Singapur. Es una ciudad que se liberó de Malasia y que a partir de esa liberación, el entonces primer ministro Lee Kuan Yew hizo toda una transformación, una transformación que implicó varios ejes: la educación, la economía, el urbanismo, el medio ambiente, las tecnologías de la información, y que se proyectó que fuera un lugar más incluyente. Ha tenido algunas condicionantes, porque todavía tienen pues elementos o trabas, sobre todo por la cuestión de la religión, pero ha sido una ciudad eje o al menos insignia de lo que es la democratización de la ciudad. Bueno, y el último caso que presento es Dubái. Dubái es probablemente un lugar de algunas contradicciones, o de muchas contradicciones, porque es cerrada, pero al mismo tiempo es abierta. Tiene libertades, pero al mismo tiempo tiene muchas opresiones. Es rica, pero al mismo tiempo es pobre. Y este contexto, eh, Dubái
tiene una serie de representaciones que a veces hacen dudar sobre esta democratización. Realmente se respetan los derechos, pero lo que proyectan hacia el mundo es una ciudad de derechos. Entonces, bueno, dando el contexto de qué son la democratización de las ciudades como como un eje para que las oportunidades lleguen a todas las personas, lleguen a todos, lo conecto con el tema de las nuevas masculinidades, sobre todo en el escenario en donde la violencia de género se presenta primero se presenta en los espacios privados, en nuestros hogares, pero también trascienden a estos espacios públicos, como son las calles, los jardines y bueno, cualquier elemento que sea público. ¿Qué significa entonces primero trabajar con hombres? Hay que empezar a desagregar qué son las nuevas masculinidades. El paso uno que tenemos que entender es que el trabajo con hombres es necesario para avanzar en la igualdad de género. Esto lo pongo como contexto porque cuando tomamos los estudios de género, lo pensamos prácticamente en mujeres. Lo hemos visto como un tema exclusivo y el problema que afecta a las mujeres. Y en la realidad no, es un problema que incluye a ambos. Es un tema que hay que trabajarlo hombres y mujeres, mujeres y hombres. Entonces, partiendo de que es un trabajo también de hombres, se entiende como el conjunto de prácticas que emanan de la reflexión sobre la construcción del género masculino y que se traduce en desarrollo de procesos de reeducación que permiten demostrar que no existe una sola forma de ser hombre. Esto es muy importante. Cuando, cuando sabemos que el género es una representación cultural y cuando estos procesos los entendemos y tratamos de buscarle otra forma de entender los conceptos, la idea del género, de lo que es la masculinidad, lo que es el machismo, podemos hacer este proceso de reeducar. Lo que se requiere es reeducar, no se requiere endurecer las leyes. El endurecer las leyes pueden apoyar para reducir el nivel o los impactos que genera la violencia, pero no significa que va a erradicar el problema. Y, y en este caso, el proceso de reeducación, lo que sí nos va a favorecer es en reeducar los procesos, reeducar a la población para entender que hay otra forma de practicar la hombría. Muchos de los problemas de género, como lo hemos visto en las noticias, todos los casos que han sucedido, son por las prácticas de cómo actuamos al ser hombres. Entonces, tiene mucho significado y tiene un pilar indispensable el tema de la reeducación. Entonces, esto me lleva a que es necesario pensar en una política activa que logre caminar, transitar del discurso a la praxis, sustentadas en ejes como el respeto, la sensibilidad, la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres. Esto es algo muy importante. En la teoría nos puede decir mucho. Podemos tener textos súper interesantes, podemos tener una biografía muy amplia, muy rica, pero si no se baja a nivel de la práctica, prácticamente vamos a seguir en el mismo escenario. No vamos a poder dar un paso adelante. Y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, está el caso de María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido. Esa fue una actitud de su novio, de su pareja, por ser una mujer pues exitosa, le dio coraje
le tenía coraje, le tenía envidia, y entonces él actuó en contra de ella por ese espíritu de coraje que tenía. Está el otro caso que también es muy triste, que es es el de Marisela Escobedo y Rubí Marisol Fraire. Primero, el novio de Rubí Marisol era una joven de 16 años en Chihuahua, la mató. Fue un feminicidio por celos y porque el muchacho era un joven también, pues tenía pues tenía ciertas distorsiones, ¿no? La mata y se confiesa. El juez, aún confeso, el juez determina que no hay elementos para meterlo en la cárcel. En consecuencia, su mamá, Marisela Escobedo, crea un movimiento para tratar de que se haga justicia y meterlo en la cárcel. Y en ese proceso, el novio, ya confeso y libre, la mata a Marisela Escobedo. ¿Qué significa? Que necesitamos todas esta reeducación y estas teorías, llevarlas a la práctica. Si no las bajamos a nivel práctica, prácticamente no vamos a poder eh, lograr la paz que es lo que lo que se pretende en esta investigación lograr. ¿A qué me refiero con práctica? Hay muchos canales, pero uno de ellos que creo es muy importante es realizar talleres, campañas de sensibilización. Y ahí el trabajo de las trabajadoras sociales es indispensable. Una trabajadora social puede ayudar tanto como sea posible a aquellas personas, hombres, violentas, para escucharlas, reflexionar, crear hábitos, transformar ciertos elementos que están muy arraigados en la vida cotidiana y que se pueden lograr a través de campañas de sensibilización y prácticas. Por ejemplo, las visitas técnicas te ayudan mucho a poder ir a las casas, explorar cómo viven, qué elementos se pueden ayudar, se pueden sugerir para poder cambiar y de ahí ir transformando estas mentalidades. El trabajo en equipo es fundamental. Entonces, esta práctica tiene que ver mucho con estos talleres, con visitas técnicas, con campañas de sensibilización. La Fundación Género y Desarrollo tiene una línea que me parece muy interesante, que es una línea de emergencia para hombres, para aquellos hombres que tienen pues tendencias violentas, que tienden a deprimirse, se presionan y pierden el control. Se crea una línea de emergencia para que en cualquier momento los hombres podamos llamar, ¿no? No significa ni nos tiene que dejar en ninguna evidencia, por el contrario, de decir, estamos dispuestos los hombres a atender nuestros conflictos, ¿no? Y este ejercicio que tiene Gendes me parece muy, muy interesante, acercándome a la fundación para preguntar algunos elementos, dice que están muy activos en esta línea y que inclusive tienen ya grupos en donde semanalmente se practican talleres de conversación, conversatorios, para que los hombres vayan exponiendo sus casos y entre todos ir encontrando pues al menos la tranquilidad que esperan los hombres obtener cuando van a la fundación. Y bueno, el trabajo con hombres significa también que se pueden desaprender las conductas asumidas como naturales. Esto es algo muy importante. Generalmente cuando la personalidad la formamos en casa y mucho tiene que ver ahí nuestras madres. Mucho de ese problema que la sociedad puede desarrollar es por el cuidado de las madres. ¿Cómo empezar a desaprender estas conductas? Por ejemplo, cuando las madres dicen, atiende a tu hermano,
a las mujeres, a las niñas, atiendan a sus hermanos, que no les falte nada, vean que estén bien. Bueno, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿No puede también los hombres hacer ciertas actividades que pudieran asumirse como naturales? Y esas me refiero desde lavar los trastes, desde arreglo de la recámara, desde inclusive hacerse de comer, ¿no? Entonces, ¿cómo desaprender estas conductas que se asumen ya naturales? Esto es para mujeres, esto es para hombres. También reaprender otras formas de autoconocimiento. Aquí es una parte muy sensible, porque implica hacer una introspección y ver qué podemos cambiar, qué estoy mal. A veces es más fácil saber lo que no son mis fortalezas, pero lo que sí sé es muy difícil confrontarlo. En esta parte, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo nos podemos conocer? Si no hacemos un ejercicio de autoconocimiento, yo diría que es prácticamente imposible que podamos ubicar en dónde estamos fallando y mucho menos vamos a poder cambiar. Y mucho menos vamos a poder generar una identidad de respeto, de sensibilidad, de igualdad. El reto entonces consiste en trabajar con hombres desde la perspectiva de género. ¿Cómo se puede hacer eso? Primero hay que reflexionar sobre las masculinidades. ¿Qué son? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa actuar como hombre? Hay cuadros ya claramente establecidos, como, por ejemplo, los hombres no lloran, los hombres no se cansan, los hombres tienen que hablar fuerte, rígidos, ¿no? Ese tipo de elementos son los que hay que trabajar a partir de esta reflexión y trascender a nuevas masculinidades, que son modelos, es un modelo en donde nos puede hacer más sensibles, que esa es la idea de esta nueva masculinidad. El modelo implica cambios en la vida diaria, efectos cotidianos que poco a poco se vayan haciendo hábitos y hasta que se vuelvan prácticamente automáticos. Es más, que ni siquiera los tengamos que, que confrontar, que ni siquiera pensarlos. Simplemente ya es una actitud dada en todos los hombres. Hay otra que es fomento de estilos de convivencia. Es decir, nosotros como sociedad, mujeres y hombres, ¿cómo podemos cambiar estas convivencias? ¿Cómo se da? Y uno de los casos es la igualdad sustantiva. Esta igualdad sustantiva se promueve principalmente en el trabajo, que estén a la par tanto mujeres y hombres en nivel de responsabilidad, en puestos, en toma de decisiones, que esa igualdad sea en el mismo piso, en el mismo nivel. Y que también se dé un paso entre lo que es lo público y lo privado. Es decir, que esa convivencia no esté establecida en el trabajo y que llegues a casa y entonces se desvanece ese paso que se da hacia de esa nueva masculinidad. Consiste en que lo mismo que se actúa en el espacio público, también lo actúe en casa. No, que no haya esa línea delgada entre ser y no ser. Y bueno, este es un caso de cómo es esta convivencia e igualdad. Aquí convergen todos, jóvenes, adultos, adultos mayores, de todas las mentalidades, de todas las dimensiones sociales están aquí. A medida de que estas nuevas masculinidades se empiezan a razonar y se ponen en práctica, entonces el modelo se puede decir que ya empieza a madurar. Es una acción que implica trabajo diario y trabajo en conjunto. Yo puedo ver esto como un trabajo en conjunto. Es un trabajo de todos, un trabajo en donde no hay diferencias. Y bueno, esta igualdad sustantiva, lo que se debe de aspirar
como hombres es que hay que desaprender las conductas asumidas como naturales, como el machismo, por ejemplo. El machismo es una conducta que ya nació niño y entonces es machito. Reaprender otras de autoconocimiento. Estas autoconocimiento, ¿qué pueden ser? Significa que podemos ser hombres que ayudamos en casa, que nos preocupamos por nuestras mujeres, que podemos respetar a las mujeres y dejar miradas lascivas, aprender a guardar silencio, escuchar, analizar y apoyar. También que exista esta sensibilidad y sobre todo que haya igualdad. También vamos a hacer, crear ámbitos y contextos diferentes, impulsar una transformación social. Lo que ha estado sucediendo en nuestro país tiene varios fenómenos, sobre todo en el caso de las mujeres. Hay un fenómeno que es económico, hay una tasa de desempleo alta, ahora con la inflación, pues peor aún, y el fenómeno del narcotráfico, por supuesto, agrava, pero estos diversos ámbitos y contextos económicos también son el caldo de cultivo para que los hombres podamos ser más violentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer estas autorreflexiones y profundas para que podamos, sobre todo para que estos contextos de violencia no nos ganen y se presenten lo que estamos viendo, ¿no? Los feminicidios. Si bien los feminicidios no es el porcentaje más alto sobre ejecuciones de hombres y mujeres, al final, bueno, las estadísticas dicen que los hombres son la población con más ejecuciones. Esto no exime la responsabilidad de que tenemos que trabajar en este cambio de mentalidad, sobre todo porque las violencias ocurren dentro de los hogares. También fomentar estilos de convivencia que promuevan la igualdad sustantiva, lo público y lo privado. Un caso que tenemos que empezar a trabajar es la vida cotidiana y convivencia. No basta pensar esto como una idea, como una teoría. Tenemos que ejercerla a través de prácticas concretas. Como yo lo decía, el mejor escenario es la vivienda. Si ahí podemos empezar a trabajar como hombres en prácticas mínimas, entrar a la cocina, hacer actividades de recreación en casa, apoyar en las cargas que generalmente tienen las mujeres, empieza a transformarse la vida cotidiana. Y esa vida cotidiana se permea en el espacio público como virtud. Y también renunciando a mecanismos de control. Por ejemplo, estos mecanismos de control simbólicos, materiales, que tanto van afectando a la sociedad dentro y fuera, en el espacio público y en el espacio privado. Esto significa erradicar las ideas machistas, que generalmente es lo que van haciendo o lo que aparentemente nos va determinando lo que es ser hombre y en esta sociedad tan desigual. Entonces, para ya ir cerrando mi presentación, el trabajo con hombres no es un ejercicio que se agote en la buena voluntad, ni tampoco una ocurrencia empática de las mujeres. Es decir, no es de que, ay, pues hay un movimiento, entonces hay que cambiar. Tenemos que realmente asumirlo como una idea positiva, como un cambio que los hombres queremos hacer y que sirva primero como eje para nuestras familias, después vaya al eje de nuestras amistades y finalmente a todo el eje de la sociedad. Mientras más empáticos seamos con las mujeres, los niveles de violencia pueden reducirse y llegar a la paz, que es lo que estamos buscando.
Apegarse a vivir al modelo de masculinidad tradicional representa un alto costo. Por supuesto que hay un costo, porque implica renunciar a la bravura, al descuido, a la heterosexualidad obligatoria, a la competitividad que existe entre hombres, a, en muchos casos, la misma represión de expresiones emocionales, los excesos, la perenne disposición sexual, la hombría que tanto se arrebata y que vemos cada vez más en expresiones tan simples como en el tráfico, en la casa, en el trabajo, en el comercio. Y el mismo ser temerarios, esas son ya predisposiciones de modelos de masculinidad. Por supuesto que es un alto costo, porque implica que a veces hay que luchar contra estos elementos. Renunciar a la supremacía masculina no solamente va a generar beneficio para las mujeres, también para aquellos, a todos los hombres que en algún momento nos pueden afectar ciertas conductas de nuestros mismos pares, ¿no? La masculinidad es un constructo maleable. Esa es una ventaja que tiene. Se puede mover cuantas veces sea necesario. No está determinada por la biología y es un atributo que ya no, y tampoco es algo que está dado por la naturaleza, no es algo sine qua non, es algo que podemos ir construyendo con nuestras experiencias. La masculinidad también se refiere a una construcción cultural, sociocultural, y puede ser interpelada y reinterpelada mediante sus prácticas. Por eso el trabajo el trabajo práctico es tan indispensable, porque a medida que podamos ir entendiendo, ir haciendo este análisis, ir haciendo esta construcción de lo que es ser hombre, pues podemos ir modificando nuestras propias prácticas. Aquí hay unos casos de estos grupos. Son los talleres que se presentan y donde se escuchan las diversas posiciones, las posturas, los conflictos que hay en casa, en el trabajo con las mujeres, el trabajo que se hace para poder identificar, ubicar y compartir los principales conflictos, hacer pues una categorización de conflictos y de ahí poder hacer ejercicios ya un poco más personalizados. Y luego esta imagen, la última de los niños, es un caso en Suecia, en donde a temprana edad los enseñan para que tengan estas convivencias, niños, niñas, y vayan graduándose estos conflictos, que vayan encontrando un equilibrio, que no haya diferencias sociales, que las mujeres, las niñas empiecen a respetar a los niños empiezan a tener ese afecto también por los valores hacia las niñas. Entonces, bueno, es una estimulación temprana y manifiesto de conductas violentas. Un tema que ha sido complicado también es, sobre todo para los hombres, es cómo conciliar la vida laboral, familiar y personal, porque a veces los hombres estamos dedicados al trabajo y no digan nada más porque yo me dedico a trabajar. No, ¿cómo conciliar esa parte? También cómo se armonizan los ámbitos y que se puedan ámbitos y posibiliten que sus integrantes se desenvuelvan en cualquiera de ellos. Es decir, cómo se armonizan toda la vida, nuestra vida, el trabajo, la familia, el tiempo libre, el esparcimiento, sin, pues sin restricciones. También las mujeres son las que fundamentalmente tratan de conciliar su vida familiar, quienes tienen que renunciar más a trabajar, a cuidar los hijos, a ver los labores de la casa, a, pues, al cuidado de la familia, son las mujeres. Entonces, ¿cómo empezar a conciliar esta parte familiar con la personal? Ha habido casos y ejercicios interesantes y uno de ellos es lo que se llama en inglés
el paternity leave. Esto, esto es una política pública que se desarrolla en vista de que los hombres puedan separarse de su empleo por un periodo de, de paternidad y puedan cuidar a los hijos. Por ejemplo, esta es una estadística que tiene la OCDE y me llamó mucho la atención que México está en esta estadística, ¿no? Yo no me imaginé, pero ya es una realidad. Es decir, ya México está pensando en esta nueva masculinidad y le está dando desde las leyes las obligaciones y los derechos a los hombres para que también destinen tiempo en cuidar a los hijos y no solamente sean las mujeres. Por ejemplo, Japón, que tiene una tasa muy alta, y no lo hubiera pensado, ya que Japón tiene estructuras muy rígidas en cuestión del empleo y sobre todo en los hombres, pues tiene el nivel número el más alto. Está también España, Suecia, Canadá. Y después de Canadá está México. Las mujeres dentro del mercado laboral eh, no se han podido modificar estructuralmente, sobre todo porque tienen estos problemas internos en el hogar y porque los hombres a veces no quieren aceptar este paternity leave. Entonces, eso las limita mucho a poder moverse en este mercado laboral. También existen vacíos legales. Por ejemplo, el tema de la maternidad, el tema de la lactancia, el cuidado y atención, la crianza, el desarrollo infantil. Todos estos vacíos legales no permiten pues que las mujeres se integren en el ámbito laboral. Entonces, hay un fenómeno ahí regresivo para ellas, en salario, en horas de trabajo, en prestaciones, en productividad, en desarrollo profesional. Y este asunto al final acaba en lo privado, porque el que no puedan tener acceso a un mercado laboral más flexible, pues terminan en casa. Y ahí, pues, vuelve a fortalecerse las prácticas masculinas. Empieza otra vez el círculo vicioso. Y bueno, para finalmente concluir, quiero terminar con 4 reflexiones que creo que haciendo un análisis me ha llevado a pensar severamente en lo que sería importante en mi caso ir desarrollando el trabajo de las nuevas masculinidades y en general, sobre todo en el tema de las masculinidades. El primero es que la violencia de género se concatena de las actitudes, las mentalidades, el machismo, los valores familiares, el cuidado de las madres, los juicios sociales, la religión, el sexo, entre otros. Entonces, cuando se conecta todo esto, tenemos un problema de género y tenemos un problema de violencia. En la segunda reflexión es que en este escenario, tanto mujeres como hombres hemos diseñado, construido y operado el tema de la violencia de género. Todos, por supuesto, cada quien con sus diferentes matices, porque todos tenemos contextos muy diversos, pero todos hemos al final construido este tema o este problema que hoy nos está afectando. La tercera reflexión es que la violencia de género inicia en el ámbito privado, es decir, empieza con las parejas y en el hogar, pero alcanza una trascendencia pública cuando se manifiesta en la calle, en los espacios públicos, pero también es público cuando al perpetrador se le pone una ley. Y la última reflexión es que lo privado también es público. Lo que suceda en el hogar, lo que suceda en las parejas, tiene una resonancia pública y que nos afecta a todos, nos afecta a la ciudad, nos afecta como país y nos afecta
como sociedad en su conjunto. Y con eso, pues quiero dar las gracias por su participación y abierto a las preguntas que, que quieran desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por esta excelente ponencia, como muchas otras que se han dado en este seminario, y que quisiera destacar que es un tema que, como tú lo dices, poco se trata, pero también merece más foros y más espacios para irlo trabajando. Y qué bueno que nos dais esta plática que nos da mucho a la reflexión. Bueno, ¿alguien quiere participar del público? Con gusto pueden tomar la palabra levantando la mano o escribiéndolo a través del chat. Hay algunos comentarios que están en el chat, pero si alguien quiere empezar, con mucho gusto se da la palabra. Sí, Lucy. Hola, buenas tardes. Felicidades, Fabián, por tu tema. Muchas gracias. Y bueno, pues, o sea, tengo como muchas preguntas, pero me parece importante el poner en la mesa estos temas, y esto desde una visión más subjetiva, o sea, el considerar este trabajo en conjunto de hombres y mujeres también, o sea, requiere de mesas de trabajo, de discusión, porque justamente ahí puede estar el origen de la problemática social actual, ¿no? O sea, desde esto que tú ponías, el trabajo en serie, y esta inserción de la mujer en el trabajo, ¿no? Y que de alguna manera se está dando quizá de forma natural estos cambios en la propia sociedad, ¿no? Donde existen conflictos tanto de los hombres como de las mujeres. Existen conflictos incluso de identidad del propio género, ¿no? O sea, tanto en los hombres como en las mujeres, ¿no? Entonces, de alguna forma, la estructura familiar es la que se ha colapsado, ¿no? Y que se habla del género y de defensoría del género, hombres o mujeres, y la familia, ¿dónde queda esta estructura? Que esa es la que sostiene, la que da la base de todo el sistema, ¿no? Y habría que ir a raíces mucho más ancestrales, culturales, no solo de México, donde sí tiene sus particularidades, sino raíces universales del trato de la mujer y la diferenciación entre un género y otro, las actividades que debe desarrollar cada uno y de manera complementaria, que tiene que ver con nuestro sistema económico, ¿no? Entonces, esta igualdad que yo la cuestiono muchísimo, y además como mujer también cuestiono muchísimo muchos movimientos que tienen que ver con el género, que raya en ciertos límites. Y mi pregunta sería eso, o sea, yo creo que no es hablar de igualdad y ni siquiera de equidad, ¿no? O sea, sino hablar de un conjunto de elementos que habría que, pues, no reestructurar como imposición, pero sí desde todos los sujetos, ¿no? Porque el problema es ese, que se aborda desde una perspectiva y no desde todas las perspectivas, ¿no? Entonces, pues la pregunta sería eso, ¿no? O sea, ¿cuál sería esos sujetos que son la pieza fundamental y que quizá tiene que ver con esta economía, porque hablamos de prácticas dictatoriales en lo largo de la historia? O sea, el poder se llame jefe, se llame hacendatarios, el nombre que sea, los de abajo son esclavos, ¿no? Y puede ser nuestro jefe director de la ESIA o puede ser cualquier otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo y desde dónde abordar esta problemática para que verdaderamente nos dé luz, ¿no? Porque actualmente yo siento que estamos revolviendo el tinaco
¿no? Y entonces, bueno, ¿cuándo limpiamos el agua, no? Sí, gracias, Lucy, por tu pregunta. Mira, yo lo veo de esta forma. Hay un trabajo que hay que hacerse primero como planteamiento en los hombres. ¿Cuáles son las problemáticas, digamos, que están identificadas como dadas? El machismo, mira otros como la corrupción, inclusive, en cuestión económica. En este sentido, lo que requiere es un trabajo a manera de talleres, en donde se pueda volver de la práctica a lo interno, a lo interior, y de ahí poder tratar de resolver el problema. Como, como yo lo comenté bueno, en unas láminas, se requiere el trabajo práctico. Si nos vamos al trabajo muy teórico, en la teoría nos puede ayudar, sí nos puede dar un marco conceptual, nos puede dar un camino a seguir, pero no significa que nos puede dar una solución. Y la solución que yo encuentro para poder desvanecer estos conflictos es una introspección, un análisis muy profundo interno y de ahí el trabajo conjunto para que de ahí lo podamos llevar ya al escenario personal, familiar, laboral, social de la ciudad e inclusive, como tú decías, más continental, transcontinental, ¿no? Pero el trabajo sería un trabajo en equipo de hombres a manera de seminarios donde se pueda hacer la reflexión, entender los problemas y la praxis. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias a los dos. Vamos a dar la palabra a Juan. Hola Fabián, Hola. ¿qué tal? Muy interesante tu presentación. La verdad es que me he ido haciendo como varias notas. Ahorita solo quiero anotar alguna que me pareció muy importante que tiene que ver con esto que dices del mundo del trabajo, ¿no? Porque me parece que esta es como una parte bien fundamental de cómo está interiorizado todas estas problemáticas de la que hablas, ¿no? Del género, de la ciudad misma, ¿no? Porque, o sea, yo creo que es bien importante empezar a ver el trabajo que está sustentando también el modelo económico que es el trabajo no pagado, ¿no? Porque qué curioso que en el sistema patriarcal, capitalista, neoliberal o como le querramos llamar, los trabajos más pesados, los más laboriosos y por lo mismo los más necesarios para mantener este sistema son los peor pagados, ¿no? Los más denigrados y los más estigmatizados. Por ejemplo, la limpieza, la enseñanza, pero sobre todo la crianza de toda una generación, ajá, que ni siquiera se le paga, ¿no? Ni se le reconoce como trabajo como tal. Entonces, esta visión acerca de cambiar las condiciones del trabajo, pues obviamente representa un cambio de visión muy radical, ¿no? Porque sustentado en un montón de trabajo no pagado está la producción misma de nuestra sociedad, ¿no? La capacidad que tiene el hombre de quitarse esas responsabilidades e irse a trabajar 8 horas y seguirle dando como vueltas a ese mismo sistema de producción. Entonces, a mí esa consideración se me ha hecho muy interesante. ¿Qué te parece a ti? Sí, mira, ese es un tema, un punto que se me hace un pilar en el análisis. Nuestra vida depende del trabajo. Estamos en función hasta nuestra supervivencia de trabajar. Mejorar las condiciones de trabajo mejora nuestra calidad de vida, mejora nuestras perspectivas a futuro y por supuesto en las relaciones sociales. ¿Qué implicaría cambiar el modelo de las condiciones de trabajo? Bueno, primero implica hacer un reajuste en nuestro modelo económico. Ese está un poco alejado de nuestras posibilidades. No depende de un grupo
social, académico, es todo un tema, un debate complejo, pero sí está desde el punto de vista, desde nuestra formación de capacidades. A medida de que la formación de capacidades mejore, es decir, tú decías, la gente que no tiene un empleo, el ambulantaje, le mejoramos, se mejora su formación de sus capacidades, pueden integrarse a un mercado laboral mejor, digamos, más tecnificado, sin exponerse directamente ellos, mejoran su salario, tienen ciertos derechos a la seguridad social, y entonces todo ese esquema puede beneficiar a la sociedad. Yo lo veo desde ese estilo de vista, desde cómo mejoramos, cómo cambiamos esas condiciones de trabajo. No quiero cambiar el modelo neoliberal, no está ni en mis posibilidades, ni tampoco está en mis alcances, pero sí cambiar el estatus, la condición de la sociedad. Y eso lo podemos lograr con sus capacidades. Es decir, al que a lo mejor no terminó la primaria, impulsarlo a que lo haga, a que se desarrolle y pueda ir escalando en esta clase social educativa. Y así es como los podemos ayudar. No veo otra forma. Mejorar el trabajo, claro, mejorarlo con mayores tecnificaciones, con mejores condiciones laborales, con, por ejemplo, el paternity leave, que tengan derechos para que puedan integrarse a una vida familiar más plena, ¿no? Que puedan contribuir en el crecimiento de los hijos. Y ese tipo de elementos nos pueden ayudar para cambiar las condiciones de trabajo. Lo puse en el video porque me parece muy interesante. El video creo que refleja lo que estamos haciendo. O sea, vamos, trabajamos 8, 9, 10 horas y eso es lo que estamos haciendo. Apretamos las tuercas, 20, 30 años, nos jubilamos y nos morimos, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar. Ok, muy interesante. Bueno, voy a leer lo que nos dicen aquí en el chat. La maestra Gladys Ferreiro nos dice, qué padre. Yo también jugaba con carritos y muñecos de peluche, no con muñecas y ensayando el papel tradicional de la mujer. Y eso no afectó mi condición de género como mujer. Al contrario, creo que le enriqueció mucho. Saludos. Y continúa. Si bien las condiciones de precariedad estructural son detonadoras de mucha violencia, tiene razón el doctor Fabián, ¿no? Se requiere un cambio en sentido, es decir, cultural. ¿Algún comentario al respecto? Sí, primero, el reconocer que hacemos o que podemos lograr cosas diferentes ya es por sí solo de felicitarte. No sé tu nombre, no recuerdo, Yolanda, creo, ¿verdad? Creo que reconocer que hace cosas distintas, que podemos hacer cosas distintas, ya tiene un mérito. Y también, bueno, actuar, por supuesto, eso no significa que nos tiene que alterar nuestra forma de ser, nuestra sexualidad, nuestras prácticas. Creo que el que hagamos otras acciones, como por ejemplo que decía que jugaba con carritos, pues no, al contrario, creo que nos valoriza aún más. Podernos meter en actividades que generalmente están que son selectivas para mujeres y hombres, pues nos hace virtuosos. Y esa virtud es lo que nos puede ayudar a estos cambios trascendentales. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo es felicidades por reconocer que se hacen cosas distintas y porque esos cambios producen cambios aún más positivos. Muchas gracias. Le damos palabra al doctor Roberto. Sí. Hola, no, gracias, Fabián.
te agradezco mucho la exposición. Bueno, si no hay más, me gustaría intervenir para hacer algún par de comentarios. La primera es que efectivamente en el seminario tenemos ya varios meses, ¿no? Varias situaciones en las que hemos repasado la teoría básica de género, de masculinidad, de por qué se le dice nueva masculinidad, qué implica ser nueva masculinidad, por qué nos habla de feminismos tradicionales, por ejemplo, por qué hay algunas palabras que nos connotan. Y lo primero que yo tendría que agregar a lo que tú has estado planteando es que efectivamente incluso el concepto de masculinidad nos obliga a deconstruir nuestra propia manera, nuestro propio punto de referencia, desde dónde estamos hablando, ¿no? Yo lo hablo desde la comodidad de un lugar en la que no tengo que estar preocupado por ni mover un engrane, ni a lo mejor cuidar un niño en este momento que me obliga a ir a dar de comer. Entonces, hay muchos elementos que hay que por lo menos tener en cuenta, que al momento de hablar de un tema, tenemos que estar conscientes de que hay muchos problemas alrededor nuestros. Sin embargo, no nos debe enmudecer. Tenemos que hablar incluso con esos problemas. Y una de las cosas que creo que por aquí veo que hay mucha gente, y me encanta que seamos varias personas quienes estamos aquí, hablar que, por ejemplo, Silvia Federici ha recorrido el problema del no pago de muchísimas actividades justificadas desde el tiempo ancestral, al que se refería una de las colegas que habló antes que yo, al no pago de la actividad femenina, ya nada más pues porque no se paga, ¿no? Entonces el hombre sácer, la persona sácer, la mujer, está relacionada directamente con alguien que tiene que hacer las cosas sin esperar ninguna ganancia. Entonces Federici nos da un marco de referencia muy interesante para cómo se puede discutir esto. Las masculinidades no tienen que ver con imaginarios, tienen que ver con la economía. El papel que tenemos que darle, y tú has dado ahí, has timbrado en el botón correcto, es no pensemos que es una cuestión de ser macho o usar azul. Hay que pensarlo profundamente. En el seminario tenemos la responsabilidad de decir, es una cuestión económica, pero también es una cuestión cultural. ¿Qué quiere decir esto? No es que así somos y pues ni modo, no aquí nos tocó vivir, sino al contrario, hay que procurarlo desde las prácticas. Y entonces ahí viene mi segunda consideración. ¿Dónde crees tú que deberíamos empezar esta problematización? Porque tú hablaste muy sugerentemente de la relación de la ciudad y la nueva masculinidad. Yo, por ejemplo, sostengo que la ciudad es, por definición, un espacio no democrático, que es un espacio jerarquizado, que es un espacio que está fundado en la división del trabajo, en la que unos van a tener, otros no van a tener. La ciudad funda una relación económica que hay que desbaratar. Entonces, imagínate, hablar de la ciudad y de la masculinidad es casi como decir, pues es que así está, ¿no? La diseñan los hombres, es para los hombres, la viven los hombres y los demás que se aguanten. Ahí no. O sea, ¿cuál es ese punto de vista? ¿No? Me gusta mucho partir de esta idea de que no puede haber algo nuevo, no puede haber un concepto nuevo si no hay un espacio nuevo para hacerlo y si no hay un lenguaje nuevo para expresarlo. Entonces, hay que cambiar la acción, el espacio, el lenguaje, todo al mismo tiempo. No puedes cambiar, o sea, ahora sí que no se puede cambiar la fundación, ¿no? Sin el techo. O sea, hay que moverlo todo, no hay decir de, empecemos por el lenguaje, ¿no? Que ahí, no, hay que cambiarlo todo, porque es una manera de pensar. En tercer lugar, me parece también muy interesante que al estar hablando de un concepto como consecuencia de otro, es muy fácil pensar que la masculinidad es la razón de la violencia de género. Y no es así. Yo creo que la violencia de género tiene otras raíces que son las propias personas, sean mujeres, hombres, adultos, ancianos y demás, porque hay un colectivo violento. Y eso tenemos muchos estudios muy interesantes para el contexto mexicano, ¿no? Y yo ahí rescataría no traernos ya otros contextos, sino jalar los contextos mexicanos. Tenemos ya más de 20 años trabajando con masculinidad y feminismo en México, como para saber por dónde va. O sea, no es lo mismo hablar de feminismo en Naucalpan o en Ecatepec, que poner a mí Suiza la verdad no me interesa. Pues porque son muy lindos los suecos, ¿no? Pero no tienen mi problema. Mi problema es que aquí tengo otra cosa que voy a terminar ya con esto. Tenemos una problematización en la que si nosotros, y por eso me da mucho gusto el seminario, si nosotros nos quedamos callados, es decir, si hoy no hubiera habido clase y tu tema no hubiera sido este, contribuimos a la masculinidad tradicional y a la violencia de género. Si empezamos a hablar y empezamos a discutir, empezamos a separar y decir, a ver, ¿qué relación hay entre la manera en cómo planeamos la ciudad, a quién se la estamos planeando, cómo la vamos a entregar, quién trabaja, quién labora, a quién le damos permiso? Estamos haciendo que se repliegue esa violencia y nos deje platicar un poco de cuál sería otra alternativa de espacio. Y voy a terminar con esto. La escuela, fundamentalmente la escuela, está pensada como un espacio hipermasculino, hiperviolento, hipercarcelario, súper vigilado. O sea, y ahí tienes a Foucault que te va a decir,
Chin, entonces, ¿cómo hacemos la escuela? ¿No? Y entonces yo veo que los avances no son causales. Los avances en estos temas son como si acaso helicoides, ¿no? O sea, crees que avanzas y luego de repente regresas, ¿no? Pero es justamente la sensación, porque el problema es ahí. No se puede dar borrón y cuenta nueva y decir, ok, a partir de mañana sábado, todos los hombres serán nuevos e iremos a un futuro mejor. Pues, ¿por qué no? Y me encanta la idea de que el seminario trabaje esta relación e involucre la democratización de la ciudad como un anhelo, ¿no? Y una ciudad democrática, a lo mejor hay gente que la caricaturiza y dice, pero pues, ¿para qué quieren más espacio? No sé, ahí están los vagones rosas. O ahí están o sea, a mí la verdad me da pena, y me da pena con los estudiantes, con decir, sí, espérenme, es que atrás de que haya un simple autobús que se llame Línea Atenea, o que haya unos asientos rosa, o un vagón designado tal, ha habido muchas peleas para que ese espacio se dé. Y si lo quitamos, volvemos al cero, ¿no? O sea, el género, y me gusta mucho tu tema, y con eso te lo juro que me voy a callar, me gusta mucho porque es un avanzar en el recorrido como del juego de serpientes escaleras, y aquí ya dije mi edad, ¿no? Sí. Yo no jugué que nada electrónico, ¿no? O sea, el avance del Monopoly, o sea, avanzas por casillas, pero te pueden regresar a la primera. Y todos los días te tienes que poner a luchar y decir, órale, regresemos a donde estábamos ayer, ¿sí? Y entonces yo creo que tu reflexión va a servirte mucho para encuadrar, ¿no?, tu próximo proyecto, espero, ¿no?, tu proyecto de ciudad democrática, considerándola para nuevas relaciones entre personas de diferentes sexos, porque incluso la masculinidad sola no vale. O sea, tenemos que pensar en muchas formas, y la masculinidad, o sea, uno no es ni hombre ni mujer, uno es una cosa que va cambiando ahora, sí que a como le va dando la vida. O sea, yo no soy igual de femenino ni igual de masculino de hace 3 meses, ¿no? O 4. Entonces, el género, a diferencia de los materiales, no es estable, pero sí es corrompible, ¿no? O sea, sí se transmuta y se vence y hay que reforzarlo. Y entonces, yo me imagino mucho la construcción de la identidad de género, de las posibilidades de expresión, desde expresiones muy diversas, ¿no? Me haces pensar en, ¿habrá una parte de la ciudad que sea más incluyente que otra? ¿Habrá un espacio que nos haga ser más fácilmente nuevos como detentantes de una etiqueta, ¿no? O hay algunos, y eso sí me queda claro, si yo me quedo a ver un partido de fútbol en el Azteca, va a ser dificilísimo que se me aparezca la imagen de la nueva masculinidad. O sea, ahí sí hay algo. Ahí sí no. Fútbol. O sea, todo me va a impedir. Pero eso no quiere decir que no se valga, ¿eh? Claro. Ya tenemos movimientos queer muy interesantes que hablan de la ciudad queer. O sea, no de la ciudad del cuidado, sino de la ciudad queer. Que no quiere decir la ciudad gay. La ciudad queer en la que no hay marcas tan ostensibles para procurar otras fracciones. Y ahí sí hay experimentos bien interesantes que no son la ciudad, no son la biblioteca, ¿no? Y ahí, pues, si por ahí está Javier, pues vamos a descubrir que esos espacios queer son el huerto ciudadano, ¿no?, la esquina recuperada, la teoría de la acupuntura urbana, es decir, no te preocupes por toda la ciudad, arregla tu pedacito de enfrente. No te preocupes por toda la iluminación, ilumina tu calle, ¿no? Haz más segura tu calle para que la persona pueda pasar por ahí. O sea, son elementos bien interesantes que no son posibles si no tenemos esta reflexión como la que tú nos has ofrecido hoy, en la que hay que pensar esto como interseccional. Muchas gracias, porque me parece una espléndida provocación para seguir pensando. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, voy a leerte una pregunta que te hace Guillermo. Sí. Es ¿por qué Estocolmo, París, Singapur y Toronto son democráticas y Nueva York no lo es? Bueno, no me quiero referir, más bien yo lo mencioné como una representación simbólica. Es decir, se nos ha presentado como Nueva York, como aquel lugar donde se dan las libertades, donde todo puede ocurrir, donde no hay nadie, donde no hay opresión. No significa, tampoco puedo decirlo, ni validarlo, que eso es cierto y que también es falso. Pero se nos ha presentado como ese modelo de ciudad ideal, donde las libertades, donde las posibilidades, donde los anhelos inclusive se conjugan, ¿no? Yo no dudo que París no tenga ese perfil, o Singapur. Sí tienen otras características, por ejemplo, Singapur es una ciudad un poco más
más musulmana, tiene más tendencias hacia la religión musulmana, por lo tanto, pues es un freno para la expresión de las libertades. Pero en ese sentido yo lo manifesté como que Nueva York se nos pone en la mesa como ese escenario de libertades, ¿no? No lo reduzco a que no es posible o que no exista, sino que solamente es el modelo que se nos ha presentado. Ok, muchas gracias. Después viene un comentario de Yolanda y dice, buenas tardes, te felicita por compartir tus concepciones y dice, sin duda, un gran tema con, con bastante por seguir investigando y haciendo aportaciones al respecto. Lo que vamos viendo ha realizado cambios significativos en todos los contextos que vamos viviendo. Bueno, también te pregunta Guillermo, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Ok, sí. Bueno, en la anterior, bueno, creo que los cambios sí tienen que ser muy significantes. Necesitamos hacer cambios radicales. Si hacemos cambios superficiales, no vamos a poder realmente encontrar, no digo una solución macro, sino micro, una solución personal, individual. Entonces sí se requieren que hagamos cambios simples, sencillos de reflexión, pero que sean individuales y que puedan, como decía el doctor Roberto, alumbra tu calle y entonces podremos ir probablemente imprimiendo este cambio. Entonces así hay que hacer estos cambios significativos individuales. Y diferencia entre sexo y género. Sexo es con lo que nacemos. Nacimos hombres, biológicamente somos hombres porque tenemos órganos sexuales que nos determinan. Género es una construcción